Buenas noches a todos. Continuamos con el desarrollo de nuestra unidad, la unidad 3, diferentes clases de tributos. Habíamos comenzado en la clase anterior y hoy continuamos con el desarrollo. En la clase anterior habíamos analizado qué son los tributos, cómo se pagan. Habíamos también hablado sobre clases de tributos, específicamente de 3 clases de tributos que son los impuestos, tasas y contribuciones. Lo que refieren a los tributos son derivados de las prestaciones en dinero y excepcionalmente que puede ser pagado en especie que el Estado en potestad que avala una ley puede exigir el pago del mismo con el objeto de obtener recursos para cumplir con sus obligaciones y fines. Clasificación de los impuestos. La clasificación de nuestros impuestos, hoy vamos a profundizar un poco más. Son 6 tipos de clasificaciones que vamos a profundizar. El primero refiere a impuestos internos y externos, el segundo impuestos directos e indirectos, el tercero reales u objetivos, subjetivos o personales. La cuarta clasificación refiere a impuestos ordinarios e impuestos extraordinarios. El quinto, impuestos únicos y múltiples. Y el último, impuestos fijos, porcentuales y progresivos. Continuamos la presentación de forma más detallada referente a impuestos internos y externos y también impuestos directos e indirectos. ¿A qué tipo de impuestos refieren los impuestos internos? Son aquellos impuestos generales que están o que se pagan por los bienes y también por los elementos que la utilizamos, como también la pertenencia de tierras dentro de la nación. Entonces a eso refieren impuestos internos, sería impuestos de tipo general. Impuestos externos, ¿qué tipos son? Son impuestos que están más orientados a los aranceles de importaciones y exportaciones en contra de los bienes que se envían a otros países o se traen de otros países a nuestro país. Luego, el segundo tipo de impuesto o la clasificación, impuestos directos e indirectos. ¿A qué tipo refiere? Impuestos directos son aquellos que coincide con el sujeto pasivo, que sería el responsable de la obligación, y el sujeto económico sería el mismo responsable, es el que paga el impuesto a la renta y complementarios. Por ejemplo, el declarante es el mismo contribuyente que paga el impuesto. En ese caso sería un impuesto directo. ¿En qué caso sería impuestos indirectos? Cuando se trata de aquello donde el sujeto pasivo no es el mismo sujeto económico, tiene un representante legal quien paga el monto respectivo. En este caso, la persona que reporta el dinero en la administración pública no es el sujeto pasivo del impuesto. Continuamos con la clasificación del impuesto. La tercera clasificación, impuestos reales u objetivos y también subjetivos o personales. ¿Qué tipo de impuestos son reales u objetivos? El impuesto que recae sobre la cosa o la riqueza que posee la persona y el mismo grava o la que grava los bienes o derechos y no tiene en cuenta la persona del contribuyente, sino los bienes que posee y el capital que posee la persona. Los subjetivos o personales, se tiene en cuenta la situación personal del contribuyente, su ingreso, las actividades que realiza, el consumo que tiene la persona y en base a ello paga. Subjetivos o personales, como indica su nombre. La cuarta clasificación refiere a los impuestos ordinarios y extraordinarios. ¿Qué tipo de impuestos son ordinarios? Son impuestos que normalmente tiene el Estado, como el IVA, ahora actualmente el IRASI, IRAGRO, dentro del sistema tributario que grava la renta. Y extraordinarios, por ejemplo, son impuestos, como también su nombre lo indica, que el Estado puede imponer en virtud de una necesidad que surja. Supongamos que el Estado está en rojo por la pandemia,
y puede determinar un nuevo impuesto a pagar para cumplir con esas obligaciones. Por ejemplo, en caso de emergencia nacional, en caso de que haya guerra o en caso de esta pandemia, por ejemplo, el Estado tiene la potestad de generar o crear un nuevo impuesto para obtener más recaudación. Continuamos con la clasificación de los impuestos. La clasificación número 5 encontramos impuestos únicos y múltiples. ¿Qué tipo de impuestos son únicos? Son aquellos que se graba por una sola vez o por única vez el hecho imponible. Es un sistema muy poco utilizado porque la mayoría de los países tienen un sistema de imposición múltiple. ¿Qué significa eso? Que una persona o una misma persona puede pagar varios tipos de impuestos, puede ser contribuyente del IVA, del IRP, del IRASI, IRAGRO y así sucesivamente. Múltiples son aquellos que graban varias etapas del hecho imponible, como por ejemplo el ingreso de personas, así como su consumo, capital, renta. Es el más difundido y utilizado, también es lo que se aplica en nuestro país. Luego la última clasificación refieren a impuestos fijos, porcentuales y progresivos. ¿Qué tipo de impuestos son fijos? Aquellos que no varía no varíe la base imponible, se paga siempre la misma cantidad, sin importar el nivel de ingreso del contribuyente. En caso podríamos poner el impuesto a la renta, impuesto a lo que son inmobiliarios, por ejemplo, que existe una tasa fija, entonces no importa el ingreso que tenga el contribuyente, sino que es fijo. Porcentual, sin embargo, se aplica un determinado porcentaje por el pago de impuestos respectivo. Esto también se adopta en el caso, el porcentaje sobre la base imponible varía también en el impuesto a la renta personal, para que se pueda determinar cuánto es lo que se va a pagar dependiendo del ingreso. Si pasa cierto monto es diferente su tasa. Luego, por último, los progresivos. Sobre la base imponible, la tasa del impuesto varía o progresa según varía o progresa también la base imponible del contribuyente. Continuando, después de haber analizado las características que presentan los diferentes tipos de impuestos, se podría decir que hay dos grandes apartados impositivos. El primero, que refiere a los ingresos impositivos fiscales. ¿Qué tipo de ingresos son los impositivos fiscales? Son aquellos ingresos que tienen la finalidad puramente recaudatoria, solamente pretende recaudar. Luego están los ingresos impositivos de ordenación. ¿Qué tipo de ingresos son las que son de ordenación? Aquellos que se busca un efecto económico con los que variar las conductas individuales o de forma colectiva, y con el objetivo siempre de conseguir determinados objetivos básicos de la organización de la convivencia. Encontramos contribuciones de mejoras sociales. ¿A qué refieren eso? Contribuciones de mejora son establecidas por ley a cargo de las personas tanto físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Es también exigida por el Estado en razón de la ejecución de una obra pública o en la realización de un gasto que proporciona al obligado un beneficio patrimonial o ventaja diferencial de contenido económico. ¿A qué refiere eso? Cuando el Estado, ya sea municipalidad, gobernación o el gobierno nacional, hace una mejora porque la ley le obliga, pero le beneficia a ciertas personas. Para entender mejor a qué refiere contribuciones de mejora, es también un tributo basado en el principio del beneficio. ¿Qué significa eso? Se cobra un impuesto, se invierte, pero finalmente sale beneficiado el contribuyente. Tal principio nos dice que si un individuo, ya sea persona física, se beneficia en forma privada con una actividad del Estado, este puede cobrarle una cierta cantidad de dinero por esa razón. Supongamos que
van a realizar empedrados en una cuadra y solamente toda esa cuadra es del sector privado y que vuelve a vender por parcelas, por ejemplo, en ese caso el Estado tiene la potestad de cobrar una parte al dueño o privado de ese local. Es el caso que tenemos nosotros acá en Curuguatú, la fracción Primavera, seguro que muchos conocen. La municipalidad no hace mejora en el barrio Primavera debido a que una parte se debe cobrarle al dueño de fracción Primavera para que se puedan hacer empedrados o se puedan hacer asfaltados, entre otras cosas. Vamos a analizar un poco más referente a contribuciones de mejora. Encontramos una definición en MACOM 1971 que indica la siguiente definición del tributo que nos ocupa. La contribución de mejora grava el aumento del valor que se opera en la propiedad o inmueble como consecuencia de la obra que construye el sector público. Supongamos que la municipalidad construye empedrado en todo el barrio Primavera, entonces, ¿qué sucede? Automáticamente va a aumentar el costo o el valor del inmueble, entonces el sector público tiene la potestad de cobrarle. En la última frase de esta definición encontramos la expresión obras que construye el sector público se merece especial consideración, ¿verdad? Es por eso que existe actualmente, es una realidad, un conflicto en esos barrios que son privados, por decir así. Por un lado están las obras que necesariamente se deben construir o debe construir el Estado, pues no existe incentivo para que la construyan el sector privado debido a que sirven para proveer un bien público o un bien en fuentes efectos de vecindad. Son estas las que merecen el nombre de obras públicas. ¿En qué caso sucede eso? Como estábamos con el ejemplo del barrio Primavera, en el barrio Primavera, por ejemplo, el Estado construyó una capilla, un parque y que debidamente o obligadamente el sector público construye, pero que favorece o en favor a la vecindad por la necesidad misma, ¿verdad? ¿A qué refiere parafiscalidad? Parafiscalidad es una categoría de tributos que el gobierno o que al gobierno le permite financiar un fin específico. La parafiscalidad también se puede definir como recursos extrapresupuestarios que tiene una finalidad de promocionar económica y socialmente para atender trabajos que deben responder obligatoriamente a un objetivo determinado. Es decir, son aportes de los cuales se conoce que gastos o transferencias sostienen. Visto de otro modo, las contribuciones parafiscales son también pagos obligatorios que los ciudadanos deben realizar. ¿Para qué cosa? Para que puedan asegurar la financiación de un servicio o beneficio administrado por el Estado. Un ejemplo es el pago de seguridad social o el pago de IPS, por ejemplo, que no lo quieren hacer demasiado los comerciantes, pero que es también una obligación. Estas son algunas de las características que presenta la parafiscalidad. La primera establece o es establecido por el gobierno un órgano público autorizado. Solamente ellos pueden definir la parafiscalidad. Gravan a las personas que cumplen con determinadas características o tipos de impuestos. Son recursos que pertenecen al Estado, perteneciente al Estado, al Tesoro del Estado, que significa el erario. Son pagos de carácter obligatorio que realizan los contribuyentes de acuerdo a las actividades que realizan y lo que le corresponda. Continuando con las características de la parafiscalidad, encontramos que el dinero recaudado se debe invertir en un solo objetivo determinado, ¿verdad? El Estado en forma de parafiscalidad debe invertir solamente en un objetivo determinado, no puede invertir en otro sector.
Difieren de los impuestos en que no ingresan a un pozo común dentro del sistema tributario, sino que es para algo específico. También debemos distinguir entre tasas y contribuciones parafiscales. ¿A qué refiere la primera? Tasas son contraprestaciones por un servicio recibido, ya sea personalmente por un organismo o ente estatal. Por ejemplo, el pago de trámite de documento duplicado de la cédula. En cambio, por ejemplo, la contribución parafiscal busca financiar o solventar un fin de interés general con una pensión universal. A eso refiere la diferencia que existe entre tasas y contribuciones parafiscales. De esta forma, concluimos el desarrollo de la unidad 3. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.